mis amores? Bienvenidos una vez más a Mujeres en su Punto, donde obviamente, como ustedes saben, este es nuestro espacio. Así que córranle a llamar a la comadre, a la amiga, a la hija, a las primas, a todo el mundo, porque tenemos un programa muy lindo que nos va a mover el alma. Y como ya sabemos, Mujeres en su Punto es nuestro espacio, nuestro lugar, nuestro momento donde lo que hacemos es motivar a la mujer y donde lo que queremos es lograr que la mujer se realice como mujer, como empresaria, que logre alcanzar esa libertad emocional, física, mental, espiritual y bueno, a todo lo que quiera dedicarse y saber que lo puedes hacer. Así que hoy con un invitado muy, muy especial que nos va a contar una gran historia de la cual tenemos mucho que aprender. Bienvenido, René Solorio. Originario de Guanajuato, graduado con altos honores en periodismo y becario de la Universidad de Asturias, España. El también productor de televisión logra escalar los más altos puestos en editoriales y empresas televisivas en México y Estados Unidos. Presentador de noticias en Café CNN, Showbiz y Breaking News. Hoy de invitado, René Solorio, en Mujeres en su Punto. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias, qué bonita presentación. Gracias por estar. Adriana. Gracias por estar aquí. De verdad te agradezco con todo el corazón porque sé que traes una gran historia que nos va a mover, como se los prometí. Productor, escritor, reportero, pero sobre todo un gran hombre. Gracias, Adriana. Sobre todo un hombre de familia, un hombre con un gran corazón y con una fuerza increíble y, como ya sabes, bendecido. Así es. Bendecido por nuestro Señor, que no te ha soltado la mano. No, nunca. Y me da mucho gusto que estés aquí. René nos trae una historia de algo que cambió su vida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco más de tu historia para que la gente te conozca? Claro. Bueno, además de la presentación, ya viste, bueno, soy periodista de carrera. Estudié la carrera en la Ciudad de México. Terminé y a la par trabajé en medios importantísimos. Primero en la prensa escrita, trabajé en el periódico La Universal, como reportero, luego caí en la televisión. Y digo caí porque literal, fue como una casualidad. Yo nunca me imaginé trabajar en la televisión. Sin embargo, el destino o la vida, no sé, tenía por ahí un camino para mí en la televisión y llegué a la televisión. Pero por casualidad, esa es otra historia. Pero bueno, es cierto. Yo creo que mi trabajo a lo largo de más de 30 años ya, Adriana, 30 años de carrera. Y se dice fácil, 30 años se dicen fácil, pero wow, 30 Tengo años. 53 años. Tengo 53 años. Es que empezaste un niño. Sí, a la par. Empecé desde que estaba en la universidad. Estudiando, empecé a hacer mis pininos en los medios y ahí luego ya tuve una oportunidad muy importante en el Universal que me sirvió como no tienes idea. Me fogué mucho. ¿Por qué te gustaba hacer esto? Porque yo siempre creí que siempre me gustaba leer. Yo me devoraba libros, escribía mucho y yo sentí que tenía talento para eso. Y sí, desde muy chico yo creo que sí lo tenía porque participaba en concursos de todo tipo y siempre los ganaba. Te estoy hablando en la primaria, luego en la secundaria, en la preparatoria y siempre el que se levantaba la mano y se ofrecía para el periódico mural, para la gaceta de la escuela que se hacía y yo encabezaba. Eras de esos estudiosos, sí, de lentes que no pues salían. No tanto, fíjate. No eras noviero. No, fíjate que no. No era como un nerd, así como le llaman. Me gustaba divertirme también. Todo, yo creo que era a la par, pero sí era muy dedicado. Yo creo que en mi casa me inculcaron la disciplina y era muy disciplinado. Fíjate, tenía la gran habilidad, todavía creo que la tengo una memoria increíble, la verdad. Y cuando yo estaba en clase, yo estaba atento a la clase.
Yo no estudiaba para los exámenes, no era necesario. Todo te grababas. Se me quedaba, porque yo estaba atento siempre en clase. ¿Y qué pasaba? Utilizaba ese tiempo para hacer otras cosas que me gustaban. Y así lo hice por siempre, por la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la carrera. Pero era muy divertido y me gusta divertirme, pero también me gusta la disciplina, me gusta el orden, me gusta ser organizado. Y yo creo que eso es también parte de las oportunidades que he tenido en la vida. ¿Y cuándo recibes tu primer gran oportunidad? ¿Laboralmente? Sí. Cuando tenía 20 años en el Universal. 20 años. 20 años, todavía no terminaba la carrera. Y me ofrecieron, en ese tiempo había gente muy y valiosa, muy importante, que tuve la fortuna, mayores mucho. Yo era muy jovencito, tenía 20 años Pues y sí, todavía no terminaba la chamaco. carrera. Y me ponían en todos lados. Lo mismo me mandaban a hacer una entrevista a un político que hacer una entrevista a un intelectual o a un artista. Entonces, todo eso me sirvió muchísimo. Cantidad, porque después con los años dije, fue el mejor fogueo que yo pude haber tenido, porque sabía de espectáculos, sabía de deportes, sabía de política, sabía de economía. Y mira, qué importante. Yo a mis 20 años hacía notas de finanzas, de economía. Y lo último que hice en CNN es producir un show y escribir un show de finanzas durante casi 10 años. Wow. O sea, que así abriste y así cerraste un ciclo tan importante. Sí, fíjate qué importante es ¿Sí? cuando surge esa primera oportunidad de la que tú hablas. Y sí, y yo creo que esa a mí me marcó la vida. Esa experiencia fueron casi 7 años de trabajo en el periódico, en el Universal, como un reportero comodín. Comodín porque me mandaban aquí, me mandaban allá, por donde Pero algo veían en ti, o sea, obviamente el gran talento que tenías ahí. Y era que era joven, que no les decía nada, que era muy aventado, como se dice, no me daba miedo nada. Yo me llegué a ir hasta Japón a mis 22 años y entrevistar a todos los ejecutivos de empresas corporativas como Samsung, como Hitachi, que había en aquella época una marca de electrónicos, toda esa gente. Y en aquel entonces mi inglés no era tan bueno, o sea, no era, vaya, me podía defender, pero mi inglés no era así que digas excelente, no. ¿Cómo lo hice? Bueno, yo siempre he dicho que tengo un ángel que me ayuda en todo. Por supuesto. Y dicen que no hay reportero, no hay periodista sin suerte. Eso es algo que se repite mucho en el medio, ¿no? Y yo creo que siempre la suerte estuvo de mi lado. Aunque yo creo también que tú buscas las oportunidades. Sí. También tú tienes que estar en el momento adecuado, pero con la preparación adecuada. Exacto. Para tomar las oportunidades. Sí, porque yo siempre digo que las oportunidades son para todos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre que unas personas sí llegan a hacer cosas grandes y los que no? Pues es la preparación, porque la oportunidad se aparece cuando menos lo piensas. La disciplina, la organización, lo que te hablaba. Yo creo que son elementos básicos que cuando los tienes, yo creo que te facilitan muchas cosas. Oye, René, pero cuando llegabas allá con estos señorones acá muy, ya sabes, no te sentías chiquito, no te intimidabas. No. ¿Cómo era eso? Es parte Cuéntame. de la juventud. Cuando tienes 20 años te quieres comer el mundo, ¿no? Digo, yo todavía me lo quiero comer y devorar porque todavía tengo esa energía y todavía me gustan los retos, me gusta tener esas... Pero en ningún momento te dio miedo. No me daba miedo. O sea, tú siempre te aventabas. Creo que el miedo llegó después por una experiencia que te voy a contar ahorita. Okay. Ahí sí me paralizó el miedo. Muy fuerte. Pero en ese entonces no tenía miedo a nada. Y en ese entonces, ¿quién fue tu guía?
¿Cómo es que, de dónde sale esa seguridad? Porque obviamente pues estás joven y aunque me digas, no, pues yo no tenía miedo y tenía la pasión y el amor de estar ahí, obviamente viene de tu formación. Mis padres. Tus padres. Mis padres. Cuéntanos qué te decían. Los quería muchísimo y los quiero, ya no los tengo conmigo físicamente, pero están aquí conmigo. Y mis padres eran todo para mí. Mis hermanos, mi familia, por supuesto, pero mis padres era muy... ¿Por qué? Porque ellos hacían un gran sacrificio para que yo estudiara. Un gran sacrificio. Gracias a Dios nunca nos faltó nada, pero siempre vivíamos como al día, sí, vamos a decirlo, ¿no? Y el hecho de que ellos me veían que a mí me gustaba la escuela, me gustaba estudiar, me apoyaban. Uh-huh. Y yo me gustaba demostrarles que el esfuerzo que ellos hacían no era en vano. Esa era mi motivación. Por eso no me daba miedo a nada. Y yo veía y mi mamá siempre me decía, lo que tú quieres, lo que tú desees en la vida, lo vas a lograr si es en verdad lo que buscas. Y yo busqué lo que yo quería hacer. Esas palabras son las que quiero que la gente se grabe, porque yo sé que hay muchas mujeres, madres, padres, que de repente pues no sabemos cómo apoyar a los hijos, ¿no? O qué más darles. Muchas veces queremos darles todo lo que nosotros no tuvimos y a veces eso no es lo mejor. Y hoy por hoy cuando yo entrevisto gente tan importante como tú y gente que ha superado cosas terribles y que se han reinventado y que han encontrado la forma de volver a nacer. Y digo yo, siempre me gusta encontrar quién fue o de dónde salió esa chispa, eso que nos hace andar, esa motivación. Y me encanta cuando dicen, fue mi madre, fue mi padre y lo que hicieron. Entonces, sí me gustaría que le dijeras a la gente eso que acabas de decir, un poco más a detalle. ¿Qué es lo que tu mami te decía? Que después tú decías, ¿sabes qué? No, de aquí soy y de aquí me agarro. ¿Sabes? Me gusta que has tocado el punto clave en esta historia, porque, Adriana, estoy convencido que las madres, que los padres, vamos a hablar en este caso, los dos tienen igual importancia, pero, por ejemplo, las mamás, en verdad, la forma en que se pueden dirigir a sus hijos les va a marcar la vida. Adriana, tú, este programa que lo tienes para las mujeres, para superarse, para ser mejores, no solamente como personas, ellas como mujeres, sino como madres de familia, estoy convencido de que la forma en que ellas se puedan dirigir a sus hijos les va a cambiar la vida precisamente a sus hijos. Las madres siempre hacen todo absolutamente por los hijos, pero yo he escuchado, Adriana, cuando a veces una madre le dice a su hijo, no te voy a decir esto porque no quiero que te creas mucho. No, yo creo que están equivocadas. Tienen que decirle a sus hijos lo valioso que son, lo importante que son, porque tienen que enseñarlos a crecer con esa seguridad para que sus hijos y sus hijas sean unos triunfadores en la vida. No les pueden decir a sus hijos que no van a lograr esto o que no van a lograr aquello. Adriana, hay que cambiar esa mentalidad. Ay, sí, por Las Dios. madres, los padres pueden hacer grandes hijos y la diferencia está solamente en cómo se dirijan a ellos y la confianza y la seguridad que siembren en ellos. Eso es todo. Y también en no proyectar nuestra vida en ellos. Exacto. Porque muchas veces por querernos sentir que nos entienden o que nos valoran, venimos a traer historias de situaciones que nos han pasado a nosotros y también los intoxicamos con eso. Hay que dejarlos, que ellos descubran su vida, que descubran sus habilidades, que se vayan cayendo y uno siempre estar ahí para ayudarlos. Sí. Y ayudarlos, es parte de la vida. Pero sí inculcarles que pueden lograrlo. Lo que ellos quieran, lo que ellos decidan en la vida, se tiene esa confianza en la familia. Y dejarlos como tú dices, que se equivoquen. Todos nos equivocamos, cometemos errores. Yo cometí cantidad de errores. Con los años, con el tiempo, dices,
creo que pude haber hecho esto de mejor manera, no fue lo adecuado. Pero tampoco hay que condenarse por eso, porque es parte del aprendizaje en la vida. Y tienes que pasar por esos procesos, buenos o malos, para poder ser una mejor persona. Y hablando de aprendizaje, ¿cuántas cosas debes tú de haber aprendido en tantos años, 30 años Sí. de carrera, de estar allá afuera, de ver tantas situaciones? Cuéntame un poco más de eso. Es un abanico de grandes experiencias. Hay cosas increíblemente bonitas. Hay cosas muy satisfactorias. Cuéntame pero una. También hay cosas muy duras, muy difíciles, a las cuales como periodista te enfrentas, ¿no? Yo creo que de las más bonitas, yo creo que es el poder hacer a veces algo bueno por la gente. Ese periodismo de ayuda social, que en algún momento también lo llegué a hacer, me gustaba mucho, porque le cambias la vida a la gente también. Ayudas y buscas una forma distinta al momento en que esa persona quizá está pasando por un momento difícil. Y esas son, en mi trabajo como periodista, yo creo que me quedo con esas grandes satisfacciones que yo en algún momento pude hacer con la gente, ¿no? Ya sea a veces escribiendo una nota, ayudando a alguna asociación, Yo fui reportero de sociales también, déjame decirte. También. En aquella época. Entonces, hacía mucha ayuda, mucho altruismo en aquella época. Y eso me gustaba, sentía bonito. Claro, Pero contribuir. contribuías. Entonces, ¿qué sucede? Pero también veías la otra cara de la historia, a veces en un país como México, en el cual desarrollé gran parte de mi vida profesional, y también te encontrabas a esas grandes injusticias, ¿no? A esa corrupción, a esas situaciones que hasta la fecha yo creo que lo están acabando al país, pero no más al país. Yo creo que es un cáncer mundial lo que se está viviendo. Y de eso es muy importante hablar, porque yo en mi caso siempre pienso que tenemos que enfocarnos en nosotros, en lo que nosotros podemos mejorar, en lo que nosotros podemos hacer, porque efectivamente allá afuera hay muchas injusticias, hay muchas cosas que no merecemos, hay muchas cosas que finalmente están fuera de nuestro control. Sí. Entonces, yo sí estoy muy, muy interesada en que me cuentes toda esa historia, pero quiero dejarle claro a la gente que tenemos que enfocarnos en nosotros, porque es cierto que dices, México también es mi país, lo amo, es el que me dio todo, y yo creo que así como yo, hay mucha gente que añoramos, que queremos a nuestro México, a nuestro país, pero que desgraciadamente, pues, no podemos ir o no regresamos porque hay corrupción, porque hay criminales, porque el sistema... Y aquí nos podemos estar todo el día, pero al final tenemos que pensar qué podemos hacer tú, qué podemos hacer ustedes, qué puedo hacer yo para mejorar la situación. Para cambiar. Para cambiarla. Entonces, yo sé que aquí es donde viene el parteaguas, porque me comentabas que hay un René Solorio antes de la situación que nos vas a contar y un René Solorio después. Entonces, ¿estás listo para contarnos? Estoy listo. Pero si me permites hacer algo que mencionabas, que yo creo que sí es también muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos hacer las cosas? Y yo creo que sí está también en nosotros, ¿no? Es querer hacerlo, es querer seguir conservando ciertos valores, seguir luchando por un mundo, un país mejor que el que tenemos para todos. Mira la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Una pandemia que ha paralizado el mundo, que nos ha paralizado a todos y que nos ha servido. Si le buscamos la parte positiva, aunque sabemos que es terrible lo que estamos viviendo, hay cosas importantes que podemos rescatar de esto. Definitivamente la pandemia cambió el mundo, nos ha cambiado a nosotros, pero el ser algo que no conocemos y al ser algo ajeno, donde tenemos cero control,
nos infunda este miedo a lo incierto. Y entonces el miedo nos paraliza. Sí. Y cuando el miedo se apodera de ti, o sea, ya no es que tengo miedo, es el miedo te tiene a ti. Y en ese momento dejas de ver las opciones que tienes para salir adelante. Sí. Pero mucho tiene que ver las noticias. Sí. Yo decidí desde hace mucho tiempo ya no ver las noticias. Cierto. Entonces tú, como periodista y como persona que ha trabajado tantos años en esto, ¿qué nos puedes decir que nos sirva de aliento a lo que estamos del otro lado? Porque todo eso, y yo siempre le digo a la gente, todo eso que las noticias dicen son exageradas o nos muestran lo peor o simplemente es tóxico y no hay que verlo. Pero tú estás de ese lado. Tú eres el que está aportando esa noticia y el que la está esparciendo. Y dime tú, ¿qué sientes con eso o qué tan cierto es? Estoy de acuerdo en lo que mencionas de que yo creo que de unos años a la fecha las noticias han dejado de ser noticia para volverse algo demasiado tóxico. Yo veo ahora lo que veo en muchos canales, y hablo de canales locales y canales internacionales y todo, a veces hay un gran contenido que es esa violencia, es decir, prendes la televisión y lo único que estás viendo son criminales, son robos, son secuestros, son este tipo de noticias que te dejan con una carga negativa terrible y que cuando la apagas te sientes y te desinflas, que dices, ¿qué hice? Yo entiendo lo que mencionas. Hay mucha gente como tú que cada vez lo escucho y dice, yo ya no veo noticias porque solo me deprimen, porque solo me llevan a un mundo que no quiero. No quiero sentir que ese es el mundo que estoy viviendo, pero es una realidad y a veces no te puedes desligar de esa realidad. Pero yo entiendo lo que mencionas. Sí. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hay que ver las noticias hay que estar preparado también para ver las noticias. Cuando sientes que de plano no puedes cargar con este tipo de información, lo mejor es, pues, ok, no las veas. Hay que estar informado, hay que estar enterado, pero también hay que ver cuál es el canal ideal para verlas, porque hay canales en que te pueden transmitir las noticias como tal cual es la noticia, y no te muestran esas escenas dantescas, crudas y difíciles, como hay ahora, sobre todo con estos medios y las redes sociales y tantos canales que han proliferado, que yo creo que ahí es donde hay que ejercer y hay que ser más críticos y hay que tener un rigor a la hora de elegir lo que vemos, porque está desvirtuando a veces la información. Eso, qué bueno que mencionas eso, porque también mucho tiene que ver, no es tanto la noticia, sino qué haces tú con ella. Cierto. ¿Sí? No es más bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esta noticia? Y tengo que ver las cosas objetivamente y pensar que, ok, es una noticia, ¿qué de aquí aplica para mi vida? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué no? Y también, ¿qué es lo que voy a comentar sobre esa noticia? Porque hay mucha gente que simplemente comparte la noticia, comparte lo feo y simplemente está esparciendo más miedo. Entonces, si eso ya te da miedo, si eso ya sabes que es tóxico, pues no solamente decide no verlo, sino que también no hables de él. Hay mucha gente, René, que habla sobre la pandemia y sobre el COVID como si fueran los expertos. Claro. Y te dicen exactamente cómo pasó y dónde pasó. ¿Por qué? Porque lo vieron en las noticias. Y nuestras palabras tienen muchísimo poder. Sí. Y es lo que yo quiero hacer, un llamado a las personas allá afuera, a que seamos más responsables con nuestras palabras, más responsables a la hora de elegir qué programas vamos a ver, qué noticias vamos a consumir, inclusive a qué personas les vamos a hablar, ¿no? Porque somos el resultado de las 5 personas con las que más te juntas. Yo creo que la clave también está en que debes elegir solamente
aquellos canales o aquellos medios en los que tengan una credibilidad. Porque actualmente ahora, como decías, hay cualquier persona que se siente experto y puede hablar de esto o puede hablar del otro y se siente con esa autoridad. Sí. Y muchas veces no tiene esa autoridad, ni tiene la verdad, ni tiene la información adecuada, ni la preparación idónea para poder sostener lo que dice. Entonces, ahí hay que aplicar ese filtro y decir, no voy a elegir esto, voy a elegir solamente los medios que hoy más que nunca deben estar con todos los filtros posibles. Y sí los hay, ¿eh? Es cuestión solamente de saberlos elegir y saber cuál elegir, porque de ahí depende esa separación de lo tóxico con lo que de verdad solamente necesito saber esto y con eso quedarme. Exacto. ¿Qué Punto. necesito saber para yo ya tomar la decisión de vida que tenga que tomar? Exacto. Oye, qué bueno, me encanta. Pero René, cuéntanos del secuestro. Porque este hombre vivió un secuestro que le cambió la vida y a mí me tiene con las ansias de saber qué es lo que pasó y cómo lo superaste. Exacto. Que es algo muy difícil. Es algo muy difícil que yo todavía puedo ver que está ahí, que está presente, pero me encanta que estés aquí y que me des la oportunidad y a este programa de Mujeres en su Punto de poder ser quien transmita esta información a todos ustedes que estoy segura que la van a usar a su beneficio y para aprender, porque lo que nos va a decir René es algo que nos va a mover el alma. Adriana, fíjate que es la primera vez que voy a hablar del tema públicamente. Nunca lo he hecho. Nunca. Tengo años ya, tengo casi 20 años viviendo en este país. Y me vine aquí, no precisamente por eso, fue por otra razón, pero sí tiene que ver, hay un común denominador, ¿no? Ese cambio de vida que yo hice a partir de ese secuestro. Eso ocurrió en la Ciudad de México, ocurrió cuando yo trabajaba en Hechos, el noticiero de TV Azteca. Ocurrió en el 1997 y tengo la fecha exacta y precisa, no la voy a decir, pero yo creo que es el momento que nunca lo voy a olvidar, porque yo todavía me pregunto, no, estoy aquí todavía, estoy vivo, no tenía que estar vivo, porque la consigna era deshacerte de ti, que me iban a matar. Y de hecho ellos pensaron que me habían matado. Ellos dispararon a matarme. Al final, cuando me liberaron, me dispararon. Un tiro nunca me pegó. Sentía que pasaban a mi lado, uno, otro, o sea, pero nunca me dio un tiro. No me pegaron y estoy vivo de milagro. Y literal, un milagro. Amén. Sí. ¿Pero qué pasó? Y bueno... O sea, porque estabas realizando periodismo de denuncia. Sí, exacto. Era un periodismo de denuncia el que yo hacía en ese entonces. Trabajaba para Hechos, te decía. Y yo había hecho una serie de reportajes que se transmitieron con mucho rating y que ponían en evidencia la colaboración que había con la policía y el crimen organizado. En aquel entonces no ha cambiado mucho la situación, ¿no? Si lo vemos fríamente, siguen muchas cosas muy, muy similares, por desgracia, pero la verdad es que hay que decir las cosas como lo que es. Pero esos reportajes que hice en su momento, pues un día, cuando salí de trabajar, me dirigí a una cena con amigos. Fui a la cena a una casa con amigos. Cuando salí de esa casa, después de cenar, un jueves por la noche, me interceptaron y me secuestraron.
Yo pensé que era un secuestro express, que me iban a sacar dinero o que ahí iba a parar todo. Cuando me di cuenta de que no me pedían dinero y que no, dije, esto va por otro lado. Cuando llegué al lugar donde me sacaron de un auto en el que me bajaron del mío y me subieron a otro auto y me llevaron a un lugar desconocido que nunca supe dónde era, nunca supe dónde estuve. Pues ahí comenzó un interrogatorio, ¿no? De qué haces, quién te dio la orden, por qué. Y empezaron una serie de situaciones que no me gustaría revivir a detalle, pero muy desagradables. Muy desagradables. Comenzaron las amenazas contra mi familia. Lo que me dio más miedo, Adriana, fue que cuando estaba ahí con ellos, me describían cómo eran mis padres. Dónde vivían mis padres. Y todo mi entorno lo describían y sabían de mi entorno familiar y de mi trabajo. Ahí me dio mucho miedo. Y pasé los peores días porque me narraban, me decían, era parte de la tortura. Me narraban y me decían que ya habían matado a mis padres. Me describían mi casa, la casa de mis padres, no la mía, bueno, siempre la consideré mi casa, pero narraban, o sea, se veía que habían estado en mi casa. ¿Cómo? Nunca lo supe, pero sabían todo, que había una escalera de tales dimensiones, que la fachada era de este color, o sea, describían mi casa tal cual, la de mis padres. Y eso me dio mucho miedo. Pensé que sí los habían matado. Pensé que sí los habían, o sea, y ahí yo ya dije, ya, hasta aquí llegué. Y cuando yo escuché, cuando hablaban entre ellos, se burlaban, hablaban, decían mil cosas, ¿no? Toda esa tortura psicológica que te hacen para ¿Tú no los veías? Nunca los vi. Los vi cuando, al final, cuando me liberaron, pero cuando dieron la orden de que me mataran, ahí sí los vi. Y pude hacer un retrato hablado a raíz de eso. Pero fue lo último que recuerdo. Y los tengo, los rostros no se me han ido de mi memoria. Los tengo muy grabados, 2 personas. Pero fue un momento muy difícil, muy duro. Y estuve ahí algunos días, me liberaron y sabía que me iban a matar. Porque nunca les di más información, porque no la tenía. Yo solamente me concretaba a decir, es que yo hice un reportaje, yo no sé más. Yo no sé los nombres querían sacarme información, nombres, y lanzaron amenazas contra mis compañeros de trabajo, ¿no? Contra el conductor del noticiero, contra otra conductora, contra varios. Pero yo no sabía más, yo no sabía tanta información como la que ellos querían. Ellos pensaban que yo tenía toda una serie de nombres de la policía, del corporativo policíaco, y que ese era el miedo de ellos, que los fuera a denunciar en un nuevo reportaje. Y por eso me decían que me iban a matar. Pero realmente nunca... No lo hicieron, no sé si con la intención de que quedara vivo, que yo lo dudo porque sentí las balas por un lado y por otro. ¡Ay, Dios mío! Y al final, pues no lograron su cometido porque yo no sabía más información. Yo me había concretado a hacer unos reportajes de denuncia y punto. ¿En qué pensabas en ese momento? En que me iba a morir. ¿Pero qué pensabas? ¿Pensabas...? En que no había valido la pena lo que yo había hecho de mi trabajo. Fíjate qué fuerte. Lo que a mí me gustaba, lo que a mí me había dado tantas satisfacciones en la carrera periodística, de haber estudiado, sentí que en ese momento, por momentos sí pensé, me arrepentí de haber estado, de ser reportero. Sí, llegó a pasar por mi mente.
En ese momento, cuando estaba ahí con ellos, sí. Ante las amenazas para mi familia y para mí, sí. Dije, no vale la pena. No vale la pena. Y finalmente te liberan, te botan por ahí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa después? Cuando me liberan, dieron la orden precisa yo los escuché, de que me iban a matar, que sabían exactamente cómo tenían que deshacerse de mí. Yo los alcancé a escuchar, porque yo estuve vendado todo el tiempo, pero el oído se te afina más. Y aunque no estaban próximos, sí podía escucharlos perfectamente. Y sabía que ya era el fin. Sabía que ya hasta ahí iba a tener. Y cuando me suben a un auto en la cajuela y me conducen hasta un lugar, no supe, nunca supe ya después exactamente ni dónde me liberaron, porque estaba en shock. Y cuando lo hicieron y cuando me dijeron date la vuelta y comenzaron a disparar, quedé sordo varios días. No escuchaba por la detonación de las armas. Sé que era de noche o de madrugada, no, creo que de madrugada me parece. Perdí la noción del tiempo absoluta. No sé si era de medianoche o era madrugada, pero yo creo que era de madrugada porque caminé tanto que me amaneció, pedí un taxi y pedí que me llevaran a la casa de mis papás. Mucha confusión en ese momento, muchísima. Qué duro. Pero yo no podía parar de llorar. Estaba en una catarsis emocional terrible. Y yo pensé que habían matado a mis papás. Ay. Porque ya me lo habían dicho. Y encontrarlos con vida fue volver, o sea, fue muy duro. Fue muy duro, lloré de alegría. De asimilar. Lloré de alegría. Claro. ¿No? Ay, René, sí, fue fuerte. ¿Cuánto siento de verdad que te haya pasado esto? Pero aquí estamos. Bendito sea Sí. Dios. Tienes un propósito en la vida. Pues yo creo que sí. Sí, Sí. no creo. Lo tienes. Pero afortunadamente me costó trabajo salir de eso. Mucho tiempo. ¿Cómo fue? Porque sé que caes en depresión. Sí. ¿Cómo fue? ¿Sabes qué pasó? Que en el momento quise hacerme el fuerte después, por mi familia. Fue como que no pasa nada. Ya cuando vi que estaba, entonces, pero seguí yo trabajando. Con seguridad, me pusieron seguridad, seguí trabajando. ¿Seguiste haciendo tus reportajes? Seguí trabajando ya de otro tipo. No eso, porque entendían también que era muy duro seguir en lo mismo. Pero ya fue muy... Pero no entonces estuviste deteniendo eso. Lo contuve durante mucho tiempo y eso me hizo mucho daño. Sí. Porque al año, no pasó mucho tiempo, pero al año, esa emoción contenida me llevó a lo que le llaman los especialistas el efecto postraumático, ¿no? Que te da con una vivencia de ese tipo. Y de ser una persona, un chavo que no se deprimía por nada, que nunca tenía ese tipo de problemas, llegué a tener una depresión terrible, que me hundió en una depresión, ¿no? Al grado de querer morirme. También algo que oculté a mi familia, por no preocuparlos. Quisiste quitarte la vida. Intenté no suicidarme, pero fíjate que fue algo fuerte. Yo siempre dije que antes de volver a repetir y a vivir lo mismo, que yo no iba a permitir que me volvieran a secuestrar. Y dije, antes prefiero matarme. O sea, en ese momento, si iba yo manejando, preferí. Un día lo estuve a punto de hacerlo, conduciendo por una zona que se llama El Ajusco, cerca de TV Azteca,
Ya no trabajaba en Azteca, ya estaba en Televisa. Pero vivía en la montaña, vivía en el Ajusco. Y eso es en el sur de la Ciudad de México. Y en una ocasión me imaginé, yo pensé que me venían siguiendo nuevamente. Ay, qué ya había pasado un miedo. año, ya había pasado un tiempo. Y dije, no, yo no voy a dejar. Y tenía esa fuerza, pero dije, yo no voy a vivir lo mismo. Prefiero antes aventarme, fíjate que... En una curva. En una curva y caer al precipicio. Prefería hacer Por eso supuesto. a vivir nuevamente Que enfrentar otra el vez. infierno que yo viví. Pero hubo un momento así que es un flash, un momento, un segundos, que te, ¿qué vas a hacer? ¿Estás loco? No, 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 no. Y dices, no va a pasar nada. Ahí entras, entra esa fuerza que no sabes de dónde te llega. Yo creo que, no creo. Es Dios en ese momento que te ilumina o te dice, a ver, cálmate, no va a pasar nada. Si ya te salvé. Llegué a mi casa, respiré, me tranquilicé. Y ahí, pero me volví a derrumbar, Adriana. Me volví a derrumbar porque la depresión no se fue. No, y es que seguías conteniendo Sí, todo todavía. ese dolor. Entonces, cualquier carro o la noche, o tú veías gente y me imagino que pensabas, pues ha de ser o ahora sí que veías moros con tranchete, ¿no? Como dicen. Y eso es el miedo, el Sí. terror, el pavor a volver a vivir algo tan difícil. Tan duro. Tan duro, terrible. exacto, algo terrible, porque el hecho de escuchar que te van a quitar la vida, que ya mataron a tus padres y que estás Esa tortura. vendado, o sea, es una tortura. Psicológica es terrible. Eso es lo más duro. ¿Y cómo lo superaste? Muy buena pregunta. Bueno, déjame te hago otra pregunta. Sí, ¿Ya lo superaste? sí lo superé. ¿Cómo sabes? Porque aun cuando me mueve algunos sentimientos o fibras, ya no lloro. Estaría ahorita llorando terriblemente. Ya no. Ya me puede conmover, pero no hay lágrimas, no ruedan lágrimas. Y porque sé que fue un episodio de mi vida, un momento duro, difícil, pero después de ese momento duro y difícil vinieron muchos otros momentos muy, muy agradables, de grandes satisfacciones. Eso me ha ayudado a superar también eso. ¿Qué momentos? Pues de profesionales, de familia, de esas dos cosas. La combinación entre lo profesional y la familia, yo creo que no hay igual. Yo creo que cuando se combinan esas dos cosas, la familia y que te vaya muy bien en lo profesional, te hace la vida. O sea que sentirte realizado profesionalmente y sentirte apoyado por tu familia, ¿tú dirías que ha sido la clave por la cual tú has enfrentado diferentes ciclos en tu vida? Porque definitivamente leí tu historia y me di cuenta de que tienes la habilidad de encontrar opciones y de encontrar lo que amas y Claro. es como si Dios te pusiera más puertas y es como si tú supieras exactamente Eso. cuál puerta tocar y es como bendiciones disfrazadas, ¿sabes? Es como, Sobre todo- como recompensarte de alguna manera por lo que te pasó. Pero perdón, Sí, sí. ¿Cómo es que tú lo vives eso aquí a manera terrenal, no? Sobre todo porque yo ya no estaba poniendo en riesgo a mi familia, que para mí eso era lo más importante. Por eso quise hacer ese cambio de dejar ese tipo de periodismo del que hacía, o lo hice mucho tiempo, de denuncia, de hard news, de estar, para hacer otras cosas que me llenaran, que me dieran esa satisfacción profesionalmente, pero que también mi familia pudiera estar bien y no estuviera en un riesgo. Hoy todavía uno de mis hermanos, el mayor, todavía me dice,
dice, no sabes cómo le agradezco que tú estés, se refiere a Estados Unidos, porque ve la situación como está en México. Y dice, eso me llena de tranquilidad, pero él por verme feliz a mí, por verme Claro. que estoy bien, ¿no? Aunque también yo en algún momento lo hice pensando en ellos. Por Que supuesto. si yo seguía seguía aferrado a la denuncia y todo, no es que yo me acobardé. Hubo compañeros que en su momento me criticaron mucho. Me enfrenté también a esas críticas, ¿no? Estás dejando esto, eres un cobarde, ¿no? Llegaron a decírmelo. Sí. Fue fuerte, ¿no? Que te digan cobarde. Sí. Wow. No lo consideré, no lo escuché, porque dije, para ellos puedo ser un cobarde, pero para mí es más valioso conservar la integridad de mi familia. Y es que es muy fácil hablar. Claro, cuando Es no lo muy vives. Exacto. Yo pensé eso, nunca se los dije, porque no quería herirlos y no quería tampoco enviar esa negatividad, me explico. Pero sí llegué, de aquí no salió, o sea, lo pensé, pero no deseando, le dije, me contuve, dije mejor, pero sí era muy loco, no es lo mismo estar en los zapatos Claro. del que vivió esto a nada más hablarlo por hablarlo. Hay una gran diferencia. Y lo superé con ayuda profesional, contestando tu pregunta también. Cuando yo ya me sentí que no podía yo solo, que ya sentía que todos los días para mí eran iguales, tristes, desolados, y que me la pasaba llorando, encerrado en mi casa y que no quería ver a nadie, cuando hubo un amigo, Adriana, que en ese momento los agradeces, que va a tu casa, que te busca y te dice, y que te saca, y que te lleva al cine, y que te lleva a comer, y que te lleva a su casa, y que te dice, no puedes estar así, y que se pasa horas sentado en el piso de tu Wow. casa, comiendo cualquier cosa, un dulce, un helado, y que te habla con el corazón. Ese amigo que yo le voy a estar muy agradecido toda mi vida, y lo estoy, y lo voy a seguir haciendo. Esos son esos angelitos disfrazados. Me lleva un día así, me lleva un día al cine. En el cine me presenta una gran amiga que se le encuentra casualmente, y su amiga era psicóloga. ¿Ves? Me da esa terapia que yo la necesitaba, y con ella supero eso. La ayuda profesional es importantísimo. Yo siempre lo digo y le voy a seguir diciendo a la gente que cuando viva una situación difícil, a veces no tiene que ser la que yo conté, puede ser cualquier otra situación, la que sea, tiene que recurrir a una ayuda profesional, porque uno solo no puede. Y tiene que recurrir a los amigos, y tiene que recurrir a la familia. Y si no quiere uno recurrir a la familia por no preocuparla, Adriana, siempre va a haber un amigo que nos puede ayudar en ese camino. Sí. Pero la ayuda profesional es básica para que puedas salir de eso. Gracias a eso estoy todavía aquí. Bendito sea Dios. Y gracias también a que aceptaste la ayuda. Porque Sí. eso es muy importante, aceptar la ayuda. Mucha gente piensa, no, yo puedo solo, no importa, porque aceptar ayuda es señal de debilidad. Y no es así. No. Así que, qué bueno, me gusta, me encanta la historia. Te felicito por estar aquí, por estar vivo, por compartirnos tu historia, pero sobre todo decirle a la gente que nos escucha que es muy importante que eso que dijiste de la gente me decía cobarde, porque dejaste que ganaran los criminales, los malos. Yo creo que eso es algo que ha pasado durante muchísimos años y todos y cada uno de nosotros somos responsables de inculcar esos valores de amor, de bondad, de respeto, de lealtad, honestidad a nuestros hijos, a nuestra familia y luchar por un mundo mejor. Porque el mundo no cambia con tu opinión. El mundo
cambia con tu ejemplo. Así que muchísimas gracias, René, por esta plática. De verdad me encantó tenerte Gracias. en Mujeres en su Punto y estoy segura que todos los que nos están viendo ya tomaron nota y te mandan muchos abrazos, muchos besos, bendiciones, que te vaya Gracias. muy bien en todos los proyectos, que estás escribiendo libros. También, Sí, cuéntanos sí, un tengo- poquito de eso. Sí, fíjate que estoy muy contento porque ya en octubre se lanza un primer libro. Es un libro que lo tengo haciendo desde hace mucho tiempo y estoy haciéndolo con una gran amiga periodista que se llama Marta Figueroa y que nos unimos para contar esas historias que nunca habíamos contado. Así Wow. se llama el libro. Las Wow. historias que nunca contamos. Y ya está listo, ya se fue a imprenta, la editorial nos dijo que sale en octubre. Y es la primera vez también que estoy compartiendo esto, no lo he dicho Ay, nunca. pues muchas gracias. Tú que eres una mujer de éxito, estoy seguro que me vas a dar éxito también. Claro que sí. Y estoy muy contento, y a la par ya después, en otro momento te contaré, estoy escribiendo un segundo libro que no es nada parecido a este primero, pero son historias increíbles, es ficción, son historias de aquí de Los Ángeles, muy padres, increíbles, pero esa es otra historia. Eso estoy a punto de terminarlo, todavía no lo concluyo, pero la idea es entregarlo ya antes de que concluya este año y tal vez el próximo ya sea una Pues realidad. entonces ya saben, amigas y amigos, dónde pueden encontrar el libro o los libros que vienen. Muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado, por dejarnos sus comentarios, sus ideas. Todos los estamos leyendo. Muchísimos besos. Los quiero mucho. Muchísimas gracias, René. Y no se olviden, la próxima semana, Mujeres en su Punto.